a comenzar. Me presento, yo soy Pedro Harris, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional. Mi función es más que nada asistir a parlamentarios en problemas legales que se puedan presentar con ocasión de la tramitación de leyes. Pero hoy día nos vamos a concentrar en un tema distinto. El tema que trata esta presentación se llama El daño ambiental sobre cosa propia y plantea una pregunta que es si eso puede ser entendido como una fuente de solidaridad. En el lenguaje jurídico, la solidaridad tiene diferentes sentidos según se aproxime desde el punto de vista del derecho privado o desde el punto de vista del derecho público. Desde el punto de vista del derecho privado, la solidaridad tiene un sentido único y se refiere, para los que conocen derecho civil, es una garantía de naturaleza personal por la cual cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los codeudores la totalidad de una obligación, de modo que cumplida de esta forma, la obligación se extingue. En el derecho público, en cambio, la solidaridad no tiene un sentido único, sino que tiene un sentido equívoco. Algunos autores la asocian a lo que es la servicialidad del Estado a la persona humana y desde ese punto de vista se dice que existe una especie de solidaridad. Otros autores, en cambio, asocian la solidaridad a una clase de derechos constitucionales. Son derechos fundados en la fraternidad o en la solidaridad de tercera generación, distintos a los derechos de primera generación fundados en la libertad y los de segunda generación, la igualdad. La relación más estrecha entonces entre el derecho ambiental y la solidaridad se presenta desde el punto de vista del derecho público. Sin embargo, hablar de solidaridad en materia de daños ambientales modifica esta situación y relativiza la importancia que tiene el derecho público en esta materia. Aunque los autores asocian sino el régimen de reparación del daño ambiental a un régimen de naturaleza público, para diferenciarlo de los daños patrimoniales o los daños de rebote que produce el daño ambiental puro, lo cierto es que la solidaridad no se expresa en ninguna disposición de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Es algo paradojal, pero pese a ser un derecho solidario, si uno revisa la ley 19.300, en ninguna disposición se habla de solidaridad. La solidaridad en materia de daño ambiental, por lo tanto, solamente se alcanza a partir de una articulación del derecho público con el derecho privado. La articulación se consagra en el artículo 51, inciso final de la Ley de Bases del Medio Ambiente, conforme a la cual todas aquellas materias propias del régimen de la responsabilidad que no hubieran sido consagradas en la propia Ley de Bases del Medio Ambiente se entenderán suplidas por el Código Civil. Es precisamente esta norma la que permite integrar dentro de las disposiciones que se aplican con ocasión de la reparación de daños ambientales al artículo 2317 del Código Civil. El artículo 2317 del Código Civil establece que si un delito o cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable, de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito. Lo paradojal entonces es que, pese a estar frente a un régimen especial, extrapatrimonial, por la insuficiencia del derecho patrimonial para reparar los daños ambientales, es precisamente el derecho patrimonial individualista que permite consagrar la solidaridad en un derecho de naturaleza extrapatrimonial. Esta circunstancia de que sea el derecho patrimonial el derecho que supla las disposiciones aplicables en materia del régimen de daño ambiental, en materia de solidaridad, tiene consecuencias de interpretación. Para el derecho patrimonial, las obligaciones son por regla simplemente conjuntas, excepcionalmente solidarias, y serán solidarias en la medida que concurra una fuente de solidaridad. El artículo 1511 enumera las fuentes de solidaridad
estableciendo 3: el testamento, la convención o la ley. Mientras que el testamento y la convención requieren una solidaridad de naturaleza expresa, la ley puede ser interpretada de manera implícita. Así lo establece el artículo 1511, inciso final del Código Civil. La pregunta que se plantea entonces es: ¿hasta qué punto puede entenderse una consagración de solidaridad de manera implícita? Principalmente cuando uno de los sujetos del daño ambiental ocasiona el daño ambiental producto de una situación, de una actividad, y el otro interviniente simplemente se limita a tolerar ese daño ambiental, es decir, concurre eventualmente a la comisión, pero por una omisión. Esta es la situación en que puede encontrarse sujeto el propietario de un predio. En efecto, los daños ambientales no tienen por causa actividades que se encuentran emplazadas en el aire. La regla general en materia de daño ambiental es que los daños encuentren su causa en instalaciones o en establecimientos. Estos establecimientos existen en un determinado suelo sujeto a un régimen de propiedad. De aquí entonces que, pese a que el titular de la autorización administrativa de una resolución de calificación ambiental que permite causar el daño ambiental no sea habido o sea insolvente, siempre pueda determinarse quién es el propietario del suelo donde esa actividad que estuvo en el origen, en la causa del daño ambiental, se produjo. Se trata entonces de una interpretación que favorece el régimen de la reparación del daño ambiental, más allá de las reglas expresas de la Ley 19.300, referidas a la legitimación activa, las reglas de reparación del daño ambiental, a las formas de la reparación del daño ambiental o a la prescripción del daño ambiental. Esta voluntad de reparar todo el daño ambiental ha llevado a que la jurisprudencia relativice el hecho generador de la responsabilidad, atribuyendo consecuencias directas al propietario del suelo. Así lo establecen dos sentencias de la Corte Suprema del 26 de junio del 2003, Fisco de Chile con Forestal Sarao Sociedad Anónima, y del 1 de septiembre del 2014, Fisco de Chile con Empresa de Ferrocarriles del Estado y Molimet Sociedad Anónima. Ambas sentencias llegan al mismo resultado. Es decir, las dos sentencias condenan como responsable, como autor del daño ambiental de manera solidaria, al propietario del suelo, del predio, en el cual se realizó una actividad que causó un daño ambiental. Sin embargo, el contexto de las sentencias son distintas. Mientras la sentencia del 2013 se dicta respecto de un propietario que al mismo tiempo era titular de una autorización administrativa, en el caso de la sentencia del 2014, el propietario era simplemente propietario y el daño lo produce otra persona titular de la autorización administrativa. Vamos a analizar entonces la primera sentencia: la responsabilidad del propietario detentor de un título de explotación. Esta es la sentencia de Corte Suprema del 26 de junio del 2013. Si la pueden buscar, es el rol 3579-2012, Fisco de Chile con Forestal Sarao. En la especie, el Estado de Chile demanda a 13 personas naturales y a la empresa Forestal Sarao de manera solidaria. El hecho en base al cual se demanda es la destrucción de componentes naturales, dice la sentencia, particularmente la especie forestal alerce, objeto de una permanente e intensa tala ilegal de especies vivas y otras especies forestales como coihue, maño y tepa. La explotación ilegal se desarrolla entre los años 2001 y 2004 en diversos sectores del predio de la Forestal Sarao, ascendiendo a 2.172 especies de alerce taladas de manera ilegal. Tanto la sentencia de primera instancia como de segunda instancia condenan
solidariamente a la empresa, contra la cual se recurre de casación de fondo. El primer fundamento de la casación de fondo es la aplicación del artículo 51 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Como saben, el artículo 51 abre el sistema de la responsabilidad por el daño ambiental y establece las reglas generales de la responsabilidad por el daño ambiental. De la responsabilidad subjetiva, perdón. Es decir, tiene que concurrir todos los elementos de la responsabilidad, obviamente la culpa o la falta, pero sobre todo el hecho generador de la responsabilidad. En materia de solidaridad, este hecho generador es particular. Lo que el artículo 2317 establece es que dos o más personas intervengan en un mismo hecho, lo que supone una unidad de propósito y también una unidad temporal. En el caso en cuestión, si bien las personas naturales actúan dolosamente de manera activa, talando los alerces, la forestal actúa de manera pasiva, tolerando esa tala, imputándosele un título de negligencia. El resultado es, sin embargo, que la Corte interpreta de todas formas que esa conducta se encuadra dentro de esta unidad de hecho, unidad de tiempo, unidad de fin, y así establece que no puede aceptarse la explicación que durante el juicio la demandada Forestal Sarao esgrimió en su defensa y que razonablemente la sentencia impugnada desecha, cuando alega que la acción dolosa de terceros en un predio de tanta extensión hizo imposible una reacción del propietario que hubiera evitado el daño. Muy por el contrario, el dueño de un predio de esa extensión, con la riqueza natural que poseía, se le exige un estándar de actuación acorde con esa realidad. Es decir, existe culpa y de alguna forma la Corte esboza una especie de gradación de la culpa conforme mayor sea la importancia ambiental del terreno. El segundo fundamento de la casación se refiere al artículo 52 de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Estamos ya en otra hipótesis. Lo que hace el artículo 52 es establecer el régimen de la presunción de la culpa del autor que ocasiona un daño ambiental infringiendo alguna disposición relativa a la protección ambiental. En el caso concreto es el reglamento 479 del año 1976 que prohíbe la tala de alerce vivo. La situación es particular porque si bien las personas naturales talan el alerce y por lo tanto se enmarcan dentro de la presunción de la culpa, la empresa Forestal Sarao se limita a tolerar esta tala y por lo tanto directamente es difícil decir que ella infringe la norma prohibitiva. No hay problema, dice la Corte Suprema. Una cosa es la infracción de la disposición que permite establecer la presunción de la culpa, pero otra cosa muy distinta es que la culpa exista pese al respeto de las normas legales. Aquí es donde se separa la legalidad de la responsabilidad. En otras palabras, un explotante puede ser responsable sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales. En otras palabras, la concesión de un título administrativo, el otorgamiento de un título administrativo que permite explotar una determinada actividad es sin perjuicio de la producción de daños ambientales, pese a que se respeten las normas legales. Esto desdibuja de alguna forma el estándar de la normalidad o de la diligencia. Va más allá de la legalidad. La segunda sentencia es distinta porque se separa la titularidad de explotante de la titularidad de propietario del predio con ocasión del cual se ocasiona el daño ambiental. Vamos a analizar entonces la responsabilidad del propietario carente de un título de explotación. Esta es la sentencia de Corte Suprema del 1 de septiembre del año 2014. El rol, por si lo quieren buscar después, es 15996-2013, Fisco de Chile con Empresa Ferrocarriles del Estado y Molimet Sociedad Anónima. En la especie, las dos empresas intervienen en el hecho generador de la responsabilidad. Por una parte, la empresa Molimet
que traslada desechos hacia un predio perteneciente a la empresa de ferrocarriles del Estado. Este traslado de desechos origina una acumulación de desechos en un terreno de propiedad que no era del detentor del desecho, sino de la empresa de ferrocarriles del Estado. Mientras que la sentencia, esto es bien curioso, mientras que la sentencia de primera instancia acoge la acción únicamente en contra del propietario del predio, es decir, desestima la responsabilidad de los contaminantes y solamente se enfoca en el propietario del suelo. La sentencia de segunda instancia y posteriormente vamos a ver la sentencia de casación de fondo revierten esta situación y condenan en responsabilidad solidaria, aplicando nuevamente el artículo 2317 del Código Civil. El recurso de casación de fondo los dos recursos de casación de fondo, tanto de la empresa de ferrocarriles del Estado como de la empresa Molimet, se fundan en la misma disposición. Esto es el artículo 52 de la Ley de Base del Medio Ambiente, que, como ya vimos, establece el régimen de presunción del daño ambiental cuando existe infracción de normas relativas a la protección del ambiente. En el caso de la empresa de ferrocarriles del Estado, la infracción es al Código Sanitario, en concreto a carecer de los títulos necesarios que establece el Código Sanitario para permitir la existencia de un relleno sanitario. Nuevamente, lo que hace la Corte es trasladar el razonamiento de la sentencia anterior y dice finalmente que, si bien no es posible imputar como negligencia una presunción de culpa, existe una culpa producto de la prueba de las sentencias y que esta culpa debe graduarse de alguna forma, de una manera bastante similar a lo que establecía la sentencia anterior, es decir, no solamente por la propiedad en sí misma, sino también por los valores ambientales que existen en la propiedad. El recurso de casación, el fundamento del recurso de casación de fondo de la empresa Molimet es todavía más interesante. La infracción a la norma prohibitiva que permitía establecer esta presunción es el reglamento de transporte de sustancias peligrosas, de cargas peligrosas, en circunstancias que el fierro molibdeno no está consagrado como una carga peligrosa dentro del reglamento. Es decir, la infracción al reglamento es difícil de fundar, simplemente no se puede fundar porque el fierro molibdeno, que era la sustancia que se trasladaba, no está considerada una carga peligrosa. El razonamiento de la Corte se desarrolla a dos tiempos. En un primer tiempo, lo que dice es que ha quedado fuera de discusión fáctica que el terreno abandonado en cuestión se encuentra cubierto profusamente con escorias de fierro molibdeno y que, producto del proceso de lixiviación de estos metales, se ha menoscabado significativamente el suelo. Posteriormente establece que nadie puede dudar que tales escorias se encuentran incluidas dentro de la noción de contaminante. Es decir, esto es bastante especial porque la Corte funda la infracción no en una norma que establezca las concentraciones y los periodos máximos, sino simplemente en la definición de contaminante del artículo 2 de la Ley de Base del Medio Ambiente, lo que puede ser discutible. Conclusiones. En las dos sentencias, la Corte Suprema adopta una posición osada. El carácter osado es atribuir una responsabilidad directa al propietario que actúa pasivamente, tolerando la producción de un daño ambiental sobre cosa propia, en aplicación del artículo 2317 del Código Civil. Sin embargo, esta atribución de responsabilidad no tiene que mover a confusiones. No se establece respecto del propietario un régimen de presunción de culpa, es decir, la culpa del propietario debe probarse, a diferencia de quien ocasiona el daño de manera activa, que se presume. Cabe preguntarse si esta posición no puede presentar algunos inconvenientes teóricos y prácticos. El inconveniente teórico es que la Corte Suprema, al razonar de esta forma, establece una especie de razonamiento fundado en una equivalencia de condiciones. Todas las condiciones son necesarias si el daño se produce, abandonando lo que en materia de solidaridad se tiende a exigir, que es
una causa adecuada. Desde un punto de vista práctico, el razonamiento también puede tener inconvenientes. Hay que tener presente que el régimen de responsabilidad por el daño ambiental es especial en cuanto a su prescripción. Son 5 años a partir de la manifestación evidente del daño ambiental, y la manifestación evidente del daño ambiental en materia de suelos puede tardar mucho más de 5 años, y por lo tanto, mucho más del tiempo que el detentor del título administrativo se encuentra ejerciendo la actividad. Es decir, es muy posible que el propietario del suelo sea, a fin de cuentas, el único responsable del daño ambiental, pese a actuar de manera pasiva, y no tenga a quién dirigirse respecto de la obligación a la deuda para satisfacerse en la parte de la culpa que no le corresponde. Una alternativa a estas posturas basadas en el artículo 2317 que establece la regla de la solidaridad sería simplemente considerar que lo que aquí la Corte Suprema intenta hacer es fundar una obligación no basada en derecho en una obligación de naturaleza personal, como es la solidaridad del artículo 2317 del Código Civil, sino en una obligación de naturaleza real. Y la obligación de naturaleza real es una obligación propter rem, es decir, el propietario es responsable porque es el dueño de la cosa. Esta forma de razonar podría presentar algunas ventajas en relación al régimen de la solidaridad de naturaleza personal, puesto que crearía una especie de sucesión en cadena de propietarios de bienes inmuebles que deben soportar una obligación de vigilancia ambiental, no solamente respecto de la ocasión de una actividad que genera un daño ambiental, sino cada vez que el bien inmueble es transferido. Esto, como consecuencia, permitiría desarrollar un análisis pormenorizado y más claro del diagnóstico de suelos, de los vicios que pueden existir en el suelo, y de esta forma controlar la responsabilidad del propietario más allá de las 2 sentencias de la Corte Suprema. Eso. Gracias. Agradecemos al señor Pedro Harris, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de París, asesor técnico parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ahora vamos a dar paso al señor Felipe Guerra, magíster en Derecho Público por la Universidad Austral de Chile, abogado del Observatorio Ciudadano, con su exposición titulada Reparación del daño ambiental en los territorios de los pueblos indígenas y tribales, una aproximación a partir de los estándares interamericanos de derechos humanos. Gracias. Bueno, yo voy a partir en realidad haciendo voy a hacer una presentación un poco distinta a lo que hizo la persona que me precedió. Y voy a hablar en realidad desde la perspectiva de la reparación del daño ambiental, pero a partir de los derechos humanos. Entonces esto es bastante diferente porque en el fondo no existe una acción de reparación del daño ambiental internacional, y lo que hay en definitiva es una reparación de vulneraciones graves de derechos humanos. Entonces el cuerpo de jurisprudencia y decisiones se toma a partir de esa jurisprudencia, donde en definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al recibir casos, peticiones de países de la región, ha tenido que desarrollar el daño ambiental y ha tenido que desarrollar la especificidad de la reparación del daño ambiental en el contexto de los territorios de los pueblos indígenas. Bueno, una primera pregunta que uno tiene que hacerse en realidad es, bueno, ¿por qué es importante hablar de la reparación del daño ambiental en el contexto de los pueblos indígenas, de los territorios de los pueblos indígenas, como algo particular y como algo importante o diferente y que requiere atención? Bueno, en este sentido es importante señalar que, como todos sabemos, la economía mundial y particularmente la economía chilena depende en gran medida de la disponibilidad de los recursos naturales, y es sabido de que la disponibilidad de los recursos naturales muchos de ellos se encuentran precisamente en los territorios de los pueblos indígenas. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro país ha construido un modelo económico basado fundamentalmente estructurándolo sobre la suscripción de importantes acuerdos comerciales multilaterales y unilaterales, y además de eso
por medio de un marco jurídico, una regulación sectorial de los recursos naturales que permite básicamente la libre disposición de estos recursos en el mercado. Este marco básicamente ha permitido la instalación de grandes proyectos de inversión en los territorios de los pueblos indígenas y de comunidades locales y comunidades tradicionales, y esto ha generado muchos conflictos socioambientales. Y un dato interesante para esto, uno lo puede encontrar en el mapa de conflictos que elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que comenzó un trabajo que comenzó en el año 2012 y que está actualizado hasta el año pasado. Y ahí el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a partir de una definición de conflicto socioambiental, a partir de los estándares de derechos humanos, identifica un conjunto de conflictos en el país. Y lo interesante de esto es que da cuenta en realidad este mapa de que el 40% de los conflictos socioambientales en Chile tienen que ver o se relacionan con los territorios de los pueblos indígenas. Entonces este es un dato de la causa que definitivamente da cuenta de la importancia que tiene o el impacto que ha tenido el modelo de desarrollo en Chile en los territorios de los pueblos indígenas. Además de eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe reciente del año 2015, del final del año 2015 y comienzo del año 2016, también da cuenta de que en el fondo gran parte de las peticiones actuales que están llegando de derechos humanos, peticiones de vulneraciones graves de derechos humanos en la región, tienen que ver con impactos o con la degradación de los territorios de los pueblos indígenas. Y esto ha significado que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tengan que desarrollar los estándares interamericanos de derechos humanos, los cuerpos normativos tradicionales, la Convención Americana, la Declaración Americana, a partir de otros tratados internacionales como es el Convenio 169 o otros instrumentos como la Declaración o decisiones de otros órganos que han desarrollado estos derechos y que ha ido permitiendo ir desarrollando una jurisprudencia, un corpus juris en realidad habla la Comisión y la Corte de que desarrolla los estándares o los derechos fundamentales, los derechos humanos en Latinoamérica a partir de estos otros cuerpos normativos, ¿no es cierto? Y esto básicamente lo ha hecho a partir de dos principios. Este desarrollo normativo, este desarrollo jurisprudencial se ha venido desarrollando a partir del principio de interconexión y el principio de desarrollo progresivo de los derechos humanos, que son dos principios que están en la Convención Americana y en el Convenio 169. Y uno de los ámbitos, entonces, como vuelvo sobre eso, uno de los ámbitos donde la Comisión ha tenido que pronunciarse y la Corte ha tenido que pronunciarse fundamentalmente sobre reparaciones de vulneraciones de derechos humanos ha sido en el daño ambiental en el contexto de los pueblos indígenas. Y ahora vamos a ver varios casos que en el fondo dan cuenta de este desarrollo jurisprudencial. Y ahora sí, antes de eso, obviamente parto de la base, y es importante señalarlo, parto de la base de que los derechos humanos son un límite al ejercicio del poder, ¿no es cierto? Un concepto muy tradicional, pero es un concepto que está en nuestra Constitución en el artículo 15, inciso segundo, y que son imperativos, todos estos cuerpos normativos, la Convención Americana, el Convenio 169, son imperativos para todos los órganos del Estado y es deber respetarlos y promover tales derechos como dice la Constitución. Y además de eso parto también de la base, y porque creo que es importante recurrir a este cuerpo jurisprudencial, a este cuerpo de decisiones para interpretar las normas nacionales, es porque en definitiva, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, cuando un país firma un tratado, cuando nuestro país firma un tratado internacional, no solamente incorpora las normas sustantivas, sino que también incorpora las normas de interpretación, de aplicación de esos tratados. Y aquí es importante señalar que Chile ha reconocido plenamente la jurisprudencia, la jurisdicción, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Entonces, este conjunto de decisiones son fundamentales, son decisiones que debieran orientar en el futuro. Quizás todavía la jurisprudencia de los tribunales ambientales y primeramente los tribunales ordinarios no desarrolló un estándar de reparación del daño ambiental específicamente para el caso de los territorios de los pueblos indígenas, pero es muy probable que dada la cantidad de conflictos socioambientales que impactan en los territorios de los pueblos indígenas, veamos en el futuro un desarrollo, tengamos que ver en la litigación y en el desarrollo jurisprudencial una especificidad de este régimen de reparación en el contexto de los pueblos indígenas. Bueno, como ustedes saben igual, en todo el mundo tienden a coincidir que los lugares donde están mejor preservados los recursos naturales y también la biodiversidad es precisamente donde habitan pueblos indígenas. Y esto no es una cosa menor porque en el fondo muchos pueblos indígenas en el mundo mantienen sistemas tradicionales de vida que se relacionan con la biodiversidad, con los recursos naturales y precisamente ese manejo, esa relación es la que ha permitido que se conserven estos recursos naturales. Entonces, básicamente los pueblos indígenas en general han desarrollado modos de vida y costumbre que están estrechamente vinculados con los recursos naturales que existen en sus territorios.
Y a partir de eso, cuando se ha afectado esa relación, cuando se ha impactado, se ha degradado el medio ambiente de los territorios de los pueblos indígenas, lo que ha generado eso básicamente es la pérdida de las culturas de estos pueblos, el desplazamiento forzado de las comunidades de sus territorios y en definitiva la desaparición de estos modos de vida distintos, ¿no es cierto?, a los que generalmente hay en los países o en los estados nacionales. A partir de esto es precisamente que el derecho internacional se ha preocupado y ha desarrollado un conjunto de cuerpos normativos, un conjunto de normas que protegen a los pueblos indígenas y protegen el territorio de los pueblos indígenas y el medio ambiente de los pueblos indígenas. Y aquí el convenio, el tratado más emblemático es el convenio 169, que es el primer tratado internacional específicamente que reconoce específicos derechos a los pueblos indígenas, pero además de eso es el primer tratado internacional que relaciona pueblos indígenas y medio ambiente como algo en sus disposiciones. Y a partir de eso ha venido todo un desarrollo posterior de otros cuerpos normativos, no necesariamente derechos humanos, que también han venido reconociéndole derechos ambientales a los pueblos indígenas. El convenio 169 tiene una norma específica que habla de la reparación. Ahora, la reparación de los derechos, de la reparación de vulneraciones graves de derechos humanos es un principio de derecho internacional, pero el convenio 19 tiene una norma específica que es el artículo 15.2, que es el derecho a participar en los beneficios, ¿no es cierto?, que reporte las actividades de explotación de recursos naturales, pero además de eso percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como consecuencia o el resultado de esas actividades, dice el convenio 19. Lo interesante es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Si bien no es un tratado internacional de derechos humanos, es un tratado que es un instrumento internacional que desarrolla, interpreta los otros tratados que ya existen y da cuenta, por ejemplo, la Declaración tiene una norma que establece un deber de reparar vulneraciones graves a los pueblos indígenas general, que está en el artículo 40, ¿no es cierto?, y es a que existan mecanismos equitativos, justos, dice la declaración, para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes y una pronta decisión sobre esas controversias, así como una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de esto, la misma declaración desarrolla varias hipótesis de reparación y entre ellas desarrolla precisamente la reparación del daño ambiental y la reparación de la degradación de los territorios de los pueblos indígenas. Lo interesante de esto es que lo que ha venido pasando es una tendencia no solamente en el sistema regional de protección de derechos, sino que también en el sistema de Naciones Unidas, es que se ha dicho que estos mecanismos de reparación tienen que permitir no solamente la reparación de la vulneración o del daño ambiental, de la vulneración de los derechos ambientales de los pueblos indígenas que cometen los estados, sino que también las empresas u otros actores privados. Entonces, lo que hemos venido viendo últimamente es que el desarrollo internacional de los derechos humanos ha ido distinguiendo entre obligaciones de los estados y obligaciones de las empresas o de otros actores que pueden afectar los derechos humanos y en particular las empresas, ¿no es cierto?, en el contexto de actividades extractivas. Y eso lo ha dicho la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana ha ido recepcionando los principios rectores de empresa y derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ha dicho la Comisión, por ejemplo, en relación a esto? Es bien interesante, dice que ¿a qué daños tienen derecho los pueblos indígenas a que se les repare? Y ha dicho que es precisamente los daños que se causan directamente en sus territorios o los que derivan de otros impactos o de otras concesiones. Entonces, aquí es donde ya y esto también a partir del caso, en el caso del pueblo Saramaca con Surinam, que es una comunidad afrotribal, ¿no es cierto? No es un pueblo indígena propiamente tal, es un pueblo tribal. Describió ahí la Corte el daño ambiental a partir de la entrega de unas concesiones madereras que deterioraron el medio ambiente de la comunidad, y a partir de ese daño en el territorio, ese daño en el medio ambiente de las comunidades, de los recursos naturales que son de uso tradicional del pueblo Saramaca, la Corte establece las medidas de reparación, ¿no es cierto? Y aquí, entonces, lo primero que uno debiera, y aquí esto es lo mismo que sucede también en el caso de Aguastingui con Nicaragua, aquí lo que uno debiera enfocarse entonces es el concepto de territorio. Aquí donde lo que adquiere importancia entonces es el daño ambiental en el contexto del territorio, y por tanto hay que definir lo que se entiende por territorio, y nosotros tenemos una respuesta para eso porque tenemos el convenio 169 que define expresamente el concepto de territorio para efectos de la aplicación del convenio. Y eso está en el artículo 13, número 2, y dice que la utilización del término tierra, ¿no es cierto?, es sinónimo a territorio, y debe incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de una u otra manera, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Está dado por las áreas de ocupación de material y por las áreas de uso, o sea, y también por los recursos de uso. Y dice que los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos indígenas para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que los pueblos indígenas habitan. Entonces, nosotros tenemos una obligación de proteger especialmente el territorio de los pueblos indígenas, en Chile una obligación internacional del Estado, y tenemos también un concepto de territorio que nos da y nos deslinda ya cuál es el alcance que tiene este concepto. Y aquí en el caso del pueblo Saramaca con Surinam, la Corte Interamericana señaló que el Estado violó su obligación de respetar los derechos, este es el caso de las concesiones madereras que les contaba, de respetar los derechos humanos, que está en el artículo 1.1 de la Convención, y el derecho de propiedad, cuando emitió concesiones y autorizó proyectos de infraestructura de explotación que dañaran el medio ambiente y el deterioro que tiene el impacto negativo sobre las tierras y los recursos naturales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente. Ahí ese es un caso muy importante donde se desarrollan los estándares en materia de reparación del daño ambiental. Bueno, entonces, como yo les comentaba, a partir de eso, lo que uno debiera ver ahora es cuál es el acceso, cuáles son los estándares que se han venido desarrollando para la reparación del daño ambiental en los territorios de los pueblos indígenas, y aquí es importante señalar que los órganos interamericanos han dicho que los tribunales nacionales juegan un rol muy importante en garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y una forma de garantizarlos es precisamente mediante el acceso a recursos expeditos, efectivos, justos, equitativos, son los calificativos que se utilizan en el derecho internacional, y esto la Corte Interamericana lo ha desarrollado a partir del artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a un recurso efectivo, ¿no es cierto? Y ha dicho que el objetivo de dichos recursos debe ser garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en relación con los proyectos de explotación o exploración de recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, así como imponer sanciones respectivas en casos de incumplimiento en forma y contenido con los estándares interamericanos. O sea, la Corte y la Comisión en general han dicho que estos estándares tienen que ser respetados en la jurisprudencia de los países, y aquí es donde yo me cuelgo nuevamente el artículo 5 de la Constitución, que dice que estos derechos humanos son un límite a la soberanía y tienen que promoverse y respetarse. Bueno, ¿cuáles han sido las principales exigencias, especificidades que ha dado la jurisprudencia del sistema interamericano en relación a los pueblos indígenas en el contexto de la reparación del daño ambiental? Ha dicho que estos mecanismos tienen que permitir, uno, la obtención de una respuesta judicial inmediata con el propósito de suspender el daño ambiental e investigar los hechos, impugnar el daño ambiental y su reparación y compensación de manera colectiva, no solamente individual, e incorporar la perspectiva de las víctimas en los procesos restaurativos o compensatorios, ¿ya? Y ha dicho además que es necesario, o sea, que no es necesario que los pueblos indígenas cuenten con un título de propiedad para poder acceder a obtener la reparación del daño que se ocasiona en los territorios de los pueblos indígenas, porque en definitiva el fundamento de los derechos territoriales no está dado por un título reconocido por el Estado, sino que por el uso y la ocupación tradicional. Ese es el fundamento de los derechos territoriales y de los derechos de propiedad en particular. Y además de eso, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a esos recursos, o sea, perdón, a esos procedimientos, y en definitiva, porque todos sabemos que llevar adelante un proceso de reparación del daño ambiental es algo bastante costoso, ¿no es cierto? Y cuesta mucho recuperar básicamente recolectar pruebas y en definitiva probar muchas veces el daño ambiental, sobre todo cuando nuestro ordenamiento jurídico señala de que el daño ambiental se ocasiona cuando hay un daño significativo, ¿no es cierto? Entonces ahí es precisamente el daño significativo, la probanza de la significancia del daño es algo bastante complejo y bastante técnico, y en general ha sido muy complicado en muchos casos probar. Bueno, los deberes estatales de acción inmediata, esto es la suspensión del daño ambiental y la investigación de los hechos,
Aquí, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha dicho que cuando se identifiquen los riesgos a los derechos humanos de los pueblos indígenas, debe naturalmente ser seguida la adopción de medidas para evitar su materialización, porque si no, el responsable, o sea, si bien el daño lo puede ocasionar un tercero, en definitiva, eso, si el Estado no actúa de manera inmediata, el Estado se hace responsable en su rol de garante de los derechos humanos del daño ambiental que se ocasiona en el territorio de los pueblos indígenas. Y también ha señalado la Corte Interamericana, lo señaló en el año 97 en un informe, que aquí se debe dar prioridad al derecho a la vida de los pueblos indígenas versus el derecho, versus los otros derechos comprometidos. Y aquí lo interesante es que el derecho a la vida, en el caso de los pueblos indígenas, no solamente es un derecho a la vida individual, sino que también es un derecho a la existencia como pueblo, o sea, a la existencia colectiva como pueblo. ¿Qué ha dicho además de eso? Se ha dicho en relación a la impugnación o a la reparación colectiva del daño, ¿no es cierto? La Corte y la Comisión Interamericana han señalado que los procedimientos para que sean adecuados, sean efectivos, tienen que dar lugar, tienen que permitir la impugnación de los daños ambientales de manera colectiva, y además de eso debe la reparación orientarse a satisfacer los daños que colectivamente ha sufrido el pueblo, porque en definitiva estamos en presencia de colectivos, de pueblos, ¿no es cierto? Y en este sentido tiene que básicamente lo colectivo de la reparación tiene que estar dado para impugnar de manera colectiva y por tanto reparar de manera colectiva. Y esto tiene un fundamento igual en el convenio 169, fundamentalmente en el artículo 13.1, que dice que al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deben respetar la importancia especial que para la cultura y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierra o territorio, ¿no es cierto?, que son sinónimos, o ambos según los casos que ocupan o utilizan de una u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación. Y aquí un caso interesante donde se desarrolla esto es en el caso Yaque-Axa con Paraguay. Finalmente, un último aspecto de la reparación del daño ambiental en el contexto de los pueblos indígenas, el de los territorios de los pueblos indígenas, ha sido la necesidad, el deber de incorporar la perspectiva de las víctimas en la reparación del daño. Y esto es muy importante porque, en definitiva, esto la Corte, por ejemplo, y la Comisión se han tomado de las normas del Convenio 169 del derecho a la consulta, y han señalado que es fundamental que al momento de diseñar y preparar las medidas de las medidas restaurativas o compensatorias que se vayan a implementar para reparar el daño ambiental, se debe incorporar la perspectiva de las víctimas, porque es la única manera de darle una pertinencia cultural a las medidas de reparación, ¿no es cierto? Y aquí, en el caso, por ejemplo, de la comunidad, la Comisión Interamericana, en el caso de la comunidad Saboyamaxa de Paraguay, señaló que el Estado de Paraguay debe reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las consecuencias de la violación de los derechos enunciados, que son derechos que afectaban los territorios del pueblo Saboyamaxa. En este ámbito de reparación, la indemnización debe ser pagada por el Estado, debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe ser por un monto suficiente para resarcir tanto los daños materiales como los daños morales sufridos con ocasión de las violaciones de los derechos humanos. La forma y monto de reparación debe ser acordada con los miembros de la comunidad y sus representantes. Esto es un caso el informe del año 2004, pero ya en un informe más reciente, del año 2009, la Comisión señala de que los pueblos indígenas y tribales también tienen derecho a participar en la determinación de los daños ambientales causados en los proyectos, porque así como en la determinación de los impactos sobre sus actividades básicas y de subsistencia, porque en definitiva reparar el daño ambiental en el contexto de los territorios de los pueblos indígenas tiene que estar orientado también a restaurar la relación que los pueblos indígenas mantienen con el territorio, con el medio ambiente que habitan, que utilizan, que ocupan, ¿no es cierto? Y no solamente a restaurar el medio ambiente como algo aislado de estas actividades, de estas prácticas de manejo y formas de vida distintas que mantienen los pueblos indígenas que se relacionan con el territorio. Y más recientemente, en un informe ya del año 2015, la Comisión Interamericana señaló que cuando se trata de los pueblos indígenas y tribales afectados y comunidades afrodescendientes, el derecho de reparación exige tener en cuenta la perspectiva de las víctimas. Los grupos étnicos, por su característica, pueden sufrir los efectos de la conducta de manera desproporcionada, pueden verse afectados de manera completamente distintas al resto de la sociedad. Y aquí es donde es importante también, nuevamente, se va dando cuenta y se va especificando el derecho a participar. Perfecto. Y voy terminando y
Y esto claramente, obviamente, tiene un fundamento en el derecho de autodeterminación que tienen los pueblos indígenas. Y finalmente, bueno, la determinación obviamente comprende la necesidad de que las medidas respeten la identidad cultural particular del pueblo o comunidad, se tenga en cuenta la dimensión colectiva de las violaciones y las medidas de reparación, y para que las reparaciones sean eficaces debe a partir de lo específico para enfocarse luego en la satisfacción de las necesidades del grupo étnico. Y aquí quizás uno de los casos donde más se desarrolla esto, en el caso Yaqueaxa con Paraguay, y luego más recientemente en el caso del pueblo de la comunidad garífona, que también es un pueblo afrotribal, y aquí la Corte Interamericana dijo que la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dicho pueblo, quienes corren el peligro de perder o sufrir los daños irreparables en una vida en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transferirse a las generaciones futuras. Y señala luego la Corte en el caso Saramaca con Surinam, que es donde básicamente establece las medidas, va dando cuenta de cómo tiene que repararse el daño en el territorio del pueblo indígena, pero en su sentencia interpretativa señala que la determinación de los beneficiarios deberá ser hecha en consulta con el pueblo afectado, el pueblo Saramaca, y determinado, y las medidas en definitiva tienen que ser determinadas y resueltas por el pueblo Saramaca de conformidad con sus costumbres y normas tradicionales. Voy a dejar hasta ahí para quien... ¿Sí? Agradecemos al señor... Agradecemos al señor Felipe Guerra por su exposición. A continuación se abre la ronda de preguntas al público. Se solicita a los asistentes que sus preguntas sean breves y concisas en atención al tiempo. Dos, tres, ahí está. Buenas tardes. Es una pregunta que en verdad va dirigido a ambos, porque es un tema que concierne a ambas ponencias. Respecto a la legitimación activa, que es quién puede demandar en el caso de daño ambiental. Para hacer un poco de contextualización, en la Constitución del 25 de nuestro país nosotros teníamos el contencioso administrativo, que no requería un daño que fuera específico en el patrimonio de la persona para que ésta pudiera requerir al Estado por no estar cumpliendo su deber de proteger al medio ambiente. Nosotros sabemos que el contencioso administrativo nunca llegó a tener su tribunal que pudiera ejecutar este tipo de protección. Sin embargo, luego la Constitución del 80 no se hizo tampoco, y ahora tenemos este recurso de protección que no nos permite demandar si no tenemos un daño en nuestro patrimonio personal. Entonces, por ejemplo, si yo estoy visitando una playa que yo encuentro muy bonita y a la que voy todos los veranos y veo que hay daño ambiental, no puedo hacer absolutamente nada al respecto, a pesar de que yo también comparto ese ambiente. ¿Cómo sería un sistema para ustedes, un sistema ideal de legitimación activa que incluya las comunidades, pero a la vez que no dé esta arbitrariedad a la que se puede llegar si se deja que cualquier persona demande por un daño ambiental? Esa es mi pregunta para ambos. Gracias. Bueno, como respuesta, a mí me parece que habría que hacer una distinción entre quién interviene. Es decir, si interviene directamente la persona, el administrado, que sufre un perjuicio, entre comillas, sería discutible en ese caso, porque el contencioso de la legalidad es entendible que esté abierto, no permanentemente, como muchas veces se sostiene, pero el contencioso de la responsabilidad que requiere ese derecho, ese daño, en general se entiende relativo. Entiendo que en el caso del daño ambiental eso puede ir aún más allá, porque el daño tiene que ser significativo. Entonces el derecho lesionado también tiene que ser lesionado significativamente. Y ahí es donde se produce quizás el trastorno en relación al contencioso de la responsabilidad general. En relación a la legitimación del Consejo de Defensa del Estado, la respuesta ahí es más variable y yo pienso que va a depender de la naturaleza que se le atribuye a los bienes. No es una respuesta muy clara, pero en general cuando el Consejo de Defensa del Estado actúa directamente y la titularidad suele ser un poco difusa, se evoca esta idea de garante de los bienes colectivos.
qué se entiende por garante, qué se entiende por bien colectivo, son preguntas que no tienen aún respuesta. Por lo tanto, sí, yo creo que sería favorable esclarecer esa posición del Consejo de Defensa del Estado, pero la situación de los derechos de los particulares me parece que puede ser un poco discutible porque rompería esa estructura de contencioso, digamos. Quizás lo significativo va a ser siempre discutible. ¿Por qué en derecho ambiental se exige que el daño sea significativo? Eso rompe de alguna lógica el principio de la reparación integral de todo daño, y todo daño tiene que ser reparado, o sea, esas dos lógicas, ¿no? Todo daño tiene que ser reparado, salvo el daño ambiental, que tiene que ser significativo para poder ser reparado. En eso yo no estoy de acuerdo. Sí. Bueno, señalar que en el fondo las restricciones que hay para que de manera colectiva se pueda, ya no solamente por intermedio del Estado, se pueda requerir la reparación del daño ambiental, a mí me parece que no es la forma más apropiada de consagrar este sistema de reparación. Yo creo que aquí quizás un tema, algo bien interesante fue la sentencia que dictó el Tribunal de Valdivia con el caso de Arauco, que dijo que en definitiva como el daño se había producido al medio ambiente, el medio ambiente era un bien colectivo, había que establecer medidas de reparación colectiva, ¿cierto? Y en consecuencia yo creo que en el fondo esto hay que revisarlo porque no se puede, el sistema lo restringe, pero debiera haber una acción colectiva, los ciudadanos debieran poder organizarse para requerir el daño ambiental y no intermediados por el Estado. En el fondo eso, porque muchas veces el Estado precisamente el que está dañando el medio ambiente. Y aparte que en el contexto, y aquí es bien importante, la reparación del daño ambiental está desarrollada en la Ley de Base Medio Ambiente, y la Ley de Base Medio Ambiente desarrolla el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y en el fondo el Estado como garante de derechos, y aquí el Estado puede ser un vulnerador de derechos y al mismo tiempo también pueden ser terceros privados, ¿no es cierto? Terceros que no sea el Estado. A mí me parece que la forma... Yo creo que de todas maneras, aunque abriera una acción colectiva de reparación del daño ambiental, no habría una cascada de demanda en los tribunales ambientales, porque igual sigue siendo un tema complejo de sostener una litigación en materia de daño ambiental. Así que no creo que uno vaya a generar como un colapso de los tribunales ambientales por establecer una acción colectiva de reparación del daño ambiental. Eso. Hola, mi pregunta es para Felipe Guerra. Quisiera un poco si pudieras contarnos sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema, acerca en el contexto de lo que estás hablando, sobre todo en base a cómo definimos territorio de los pueblos originarios, porque según yo entiendo, yo no soy abogada, pero según entiendo, la Corte Suprema ha tendido a señalar que, por ejemplo, cuando corresponde aplicar una consulta es cuando hay impactos directos sobre las comunidades indígenas, y eso tiene que ver con sus derechos de propiedad sobre la tierra y no necesariamente sobre el uso que ellos hacen del territorio. Claro. Bueno, en realidad yo no me referí a la consulta, porque obviamente también la jurisprudencia del sistema interamericano ha desarrollado bastante el tema de la consulta. En el fondo, sin entrar a ese tema, yo quiero señalar de que mi posición es que en realidad en Chile no se está garantizando el derecho a la consulta a los pueblos indígenas actualmente en la forma en la que se está interpretando en los tribunales de justicia. Ahora, otra cosa es el derecho al territorio, los derechos al territorio. Si bien en Chile no se ha reconocido en la jurisprudencia en relación a la tierra, propiamente tal, un derecho a los derechos territoriales que consagra el Convenio 19, es interesante que sí se ha reconocido en materia de agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chusmisa-Humagama, es uno de los primeros casos en el cual la Corte Suprema, ya una vez ratificado el convenio, pero previo a que entrara en vigencia, logró o invoca el Convenio 69 en su razonamiento y habla de la propiedad ancestral sobre las aguas de la comunidad en base a los artículos que hablan del territorio. Otros casos en los que se ha planteado o se ha ocupado el concepto de territorio en la jurisprudencia de los tribunales de justicia en Chile ha sido en los casos
en dos casos de donde han estado involucrados la machi, que son, como ustedes saben, especies como de chamán de la cultura mapuche. Y aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Lo interesante, como yo les comentaba, era que en el fondo el Convenio 169 distingue dos derechos fundamentalmente en relación al territorio. Uno es el derecho de ocupación, el derecho de posesión y propiedad, que tiene su fundamento en la ocupación. O sea, los pueblos indígenas son en base a su posesión, a su ocupación material y tradicional, propietarios de las áreas que ocupan o de los recursos que ocupan, pero además de eso está el derecho de uso, ¿no es cierto? Y el derecho a usar áreas que no necesariamente son de propiedad de las comunidades o del pueblo, pero que a las que han tenido tradicionalmente acceso, dice el Convenio 169, y el Estado debe garantizar este derecho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Machi Francisca Linconado y en el caso de la Machi Millaray, ahí hay un razonamiento bien interesante, porque ahí habían sitios de significación cultural. En el caso de la Machi era un menoco, de la Machi Francisca Linconado era un menoco, que estaba en propiedad de una forestal, dentro del terreno una forestal, y en el caso de la Machi Millaray era el sitio ceremonial, el complejo ceremonial del Ñen Quintuante, que estaba en el terreno de un particular, ¿no es cierto? Y aquí la Corte de Apelación, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema reconocieron el derecho a acceder de las comunidades a acceder a estos lugares en base a las normas del Convenio 169, en base al artículo 13 del Convenio 169. Y además de eso invocan, en el caso de la Machi Francisca Linconado, invocan la Convención de Biodiversidad, sobre biodiversidad, y el artículo 8J. Y además de eso, y eso es bien interesante. En el caso de la Machi Millaray, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones, pero la Corte de Apelaciones también invoca la jurisprudencia del sistema interamericano para fundamentar el derecho de acceso al complejo ceremonial del Ñen Quintuante. Eso yo creo que ha sido básicamente el desarrollo todavía incipiente que ha tenido el derecho al territorio en el contexto de la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Última pregunta. Ahí. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta también es para Felipe y me gustaría tener su perspectiva cuando se produce una contraposición respecto de los derechos que puedan tener las comunidades indígenas y la afectación al medio ambiente, específicamente en lo que son los derechos de agua. Y te voy a poner un ejemplo bien concreto y bastante real. Cuando CONADI es gestionado por esto del tema del uso ancestral, derechos de aprovechamiento de agua no consultivo, respecto a comunidades que en su minuto les fueron otorgados y no respetaron el caudal ecológico, y por lo tanto el uso completo de ese caudal afectaba el medio ambiente. Y allí me gustaría un poco tener tu perspectiva respecto a este asunto, porque aquí claramente hay una contraposición de derechos, probablemente. Disculpe, no entendí bien la pregunta. Como ¿te refieres a casos en los cuales en el ejercicio de un derecho las comunidades en definitiva terminan impactando en el medio ambiente? Claro, bueno, eso obviamente es así. Yo no estoy poniendo a las comunidades, a los pueblos indígenas como paladines de la defensa del medio ambiente. Lo que he dicho es que generalmente tiende a suceder que en muchos lugares del mundo donde hay lugares de hecho es interesante, en los lugares mejores conservados generalmente tienden a coincidir con lugares donde habitan comunidades y donde hacen uso, gestión de los recursos de las comunidades indígenas. O sea, en general, los pueblos indígenas del mundo han logrado conservar y usar los recursos al mismo tiempo. Ahora, eso obviamente no necesariamente es así en varios contextos, ¿no es cierto? Claro, ahí el tema es bien complejo, porque en el fondo el caso que das tú tiene que ver con el Código de Aguas, y el Código de Aguas, todos sabemos las dificultades que tiene para garantizar funciones distintas a las productivas, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, garantizar las funciones ecológicas de los cauces, de los cuerpos de agua. Entonces, en el fondo, claro, ahí el problema, yo creo que más que un problema de la comunidad es un problema del Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado fue el que entrega los derechos en el caso que tú colocas. Mira, en realidad
no sé cómo responder tu pregunta, porque yo creo que ahí, si la comunidad tiene, y no solamente en el caso de los pueblos indígenas, si hay sobreentrega de derechos de agua, que es lo que generalmente está ocurriendo actualmente en los cauces, en definitiva debiera primar la mantención de las funciones ecológicas de los cuerpos de agua por sobre los usos productivos de las aguas. Y la administración pública tiene hartas competencias, el presidente y la DGA tienen hartas competencias para restringir los usos de agua en cuerpos de agua que en definitiva están sobreentregados, o cuando hay problemas de sequía, o acuíferos, o ya sean aguas superficiales o subterráneas. Pero en general esas competencias no se han ocupado, y eso no ha pasado básicamente porque ningún gobierno también ha querido tocar los derechos de agua, son como súper sagrados los derechos de agua en general. Pero hay competencias en la administración pública tiene facultades para poder gestionar o limitar los derechos de agua en función de las funciones, o sea, en razón de las funciones ecológicas que cumplen las aguas. Muchas gracias a los expositores y al público presente, y ahora pasaremos a un coffee break.